Entonces, Nahum, que su nombre era Consolador, ¿y por qué hago énfasis en su nombre? Porque justamente la profecía y el mensaje, una profecía es un mensaje de Dios, que le da a un siervo suyo para que lo transmita a alguien o a algunos. Entonces, este hombre que se llamaba Nahum, que era un siervo de Dios y que se llamaba Consolador, que se imagina que con ese nombre va a traer muy buenas noticias, Dios le había dado una noticia terrible, pero terrible. Y lo vamos a leer, voy a invitar que puedas leer Nahum, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Se me fue mi celular. Amén. Amén. Voy a pedirle a Pedro, ya que dijo amén, que lo pueda leer. El título dice: La ira vengadora de Dios. 1. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Amén. Seguimos. ¿Sigo? Sí. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, y no te afligiré ya más. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus conyugas. Mas cerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura, estatua, fundición, allí pondré tu sepulcro, porque fuiste mío. Tu Dios con minúscula, ¿no? Se refiere. ¿Sigo? Sí. Anuncio de la caída de Nínive. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverás a pasar por ti, el malvado pereció del todo. Amén. Aquí vamos a leer. Podríamos leer los 3 capítulos porque es corto, pero vamos a dejarlo acá. El versículo más importante de este capítulo número 1 es el 15, que dice: He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Amén. Ahora, qué hermoso este pasaje, ¿no? Pero ustedes se prestaron atención a todo lo anterior que leyó Pedro, era bastante fuerte. Y en realidad no es nada lindo, porque está diciendo que los va a destruir, porque son todos pecadores, porque son todos viles, que quiere decir malvados. Les está dando un mensaje muy fuerte. El mensaje que recibió Nahum para el pueblo de Nínive, la ciudad de Nínive, era un mensaje de destrucción, donde les decía que eran lo peor que existían y que los iba a destruir. ¿Por qué? Porque eran malos. Y termina en este capítulo 1 diciendo algo hermoso. Ahora vamos a pensar un poco por qué Dios estaba tan enojado con este pueblo. Los asirios de Nínive era parte del pueblo asirio, que era un pueblo que en ese momento histórico era un pueblo que tenía todo el poderío, que era muy grande y tenía conquistados muchos territorios, muchas ciudades, y eran muy conocidos, muy famosos porque eran malvados, porque eran bélicos, porque les encantaba la guerra, les encantaba matar. Y dice que cada lugar, cada ciudad que ellos tomaban,
a los que eran jefes de esa ciudad les encantaba torturarlos y matarlos. Pero antes de matarlos los torturaban durante mucho tiempo. Les encantaba inventar todo tipo de torturas. Así les pasó a los hebreos, a los judíos. Ellos cayeron en manos de estos asirios y torturaron a muchos de los jefes del pueblo. Y estuvieron mucho tiempo bajo la opresión de los asirios. Los asirios eran muy malvados. Eran conocidos en todo el territorio por ser muy malvados. Por lo tanto, Jehová estaba muy enojado. Ahora, ¿vieron que yo les dije que había otros profetas menores y entre ellos estaba Jonás? Bueno, Jonás, ¿alguien se acuerda un poquitito de la historia de Jonás? ¿Qué te acuerdas de Jonás? Que Dios lo mandó a Nínive, que no quiso ir y lo Ajá. tragó ¿En dónde lo mandó? Damasco. Ajá. ¿Qué más? ¿Vos qué te acuerdas? Se escondió en una ballena para No, sí, fue en un barco de viaje a otro lado y Dios hizo que lo tiren al mar y lo Y un pez lo tomó. Pedro atrás hizo. Más o menos, Jonás recibió esta profecía de parte. No importa, pero. No importa. Tragame tierra. No importa, todo alguna vez nomás. Nos equivocamos un poquitito, pero estaba ahí. Lo importante es que Jonás vivió o recibió por lo menos este mensaje del cual habla, que tenían que llevar a Nínive, la misma ciudad, alrededor de 100 a 150 años antes de Nahum. ¿Sí? ¿Están anotando algo? O recuérdenlo. Entre 100, se calcula que entre 100 y 150 años antes, Jonás había recibido también un mensaje de Dios para Nínive. Y que dice que Jonás no quería ir, pero fue a Nínive, sintetizándolo, dice que él transmitió este mensaje. ¿Y qué pasó? Toda la ciudad de Nínive, completamente, el 100%, se arrepintió y se volvió a Dios. Y esto es algo que, si ustedes se ponen a leer en toda la Biblia, es algo que nunca había sucedido. Nunca en la historia del mundo sucedió que una ciudad completa, no hubo uno que no se arrepintiera y se volcara a Dios. ¿Y qué pasó con esto? Y lograron que el corazón de Dios, conmover el corazón de Dios, y Dios no lo destruyó. ¿Por qué? Porque todos se habían arrepentido y volvieron su corazón a Él. Ahora, fíjense que pasaron 150 años, ya había nacido Nahum, ¿y qué pasó? Volvieron otra vez a lo mismo. Volvieron a su maldad, los asirios, volvieron a pecar, volvieron a sus actividades paganas, porque ellos idolatraban a otros dioses, seguramente tenían estatuas, le oraban a un montón de estatuas, a otros dioses, porque era muy común en esa época que tenían un montón de dioses, y cada dios que conocían lo aceptaban y lo agregaban. Entonces dice que ellos volvieron a hacer el mal, y dice que esta vez peor, tan igual o peor que como lo hacían antes. Se volvieron muy malvados. Y no había pasado una generación nada más. ¿Sí? Se dice así, ¿no? 100 años, una generación. Solo una generación y ya habían vuelto a lo mismo. Se habían olvidado de Dios. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? ¿Por qué? Es como cuando nosotros le hablamos a una persona. Le compartimos, le hablamos de Dios, le hablamos de que Jesucristo murió por sus pecados, que le quiere dar salvación y vida eterna, y que tiene que volcar su vida a agradar a Dios. Y muchas personas, por ejemplo, van a Galilea, escuchan de Dios, se sienten re contentos, parece que se comen el mundo, que quieren venir a la iglesia todos los días, de lunes a domingo, que quieren servir, que quieren hacer mímica, que quieren hacer todo, y no pasa un par de meses que ya empiezan a flaquear, ¿no? Empieza esa súper alegría que tenían, esa súper emoción se empieza a agotar de a poquito. Y empieza, ¿por qué? Porque vuelven otra vez a esa situación del mundo, de los problemas, de que hay que trabajar, de que hay que pelear con este y con aquello. Porque en Galilea uno es como si estuviera aislado del mundo, de los problemas, de todo. Y vuelve otra vez a la misma situación. Y esto es algo que nos recuerda lo que hablamos al principio con Pedro, ¿no? Que es, tenemos que perseverar, tenemos que buscar a Dios. ¿Por qué? Porque si no volvemos otra vez al mismo estado en el cual estábamos cuando conocimos a Dios o cuando fuimos a Galilea. Esto le pasó a Nínive. Fue un profeta, fue un siervo de Dios, les habló de Dios, les trajo luz
a sus ojos ellos no habían podido ver nunca, no habían escuchado nunca hablar de Dios, de Jehová. Entonces vino un profeta, les habló de Jehová, de Jesucristo no, porque todavía Jesucristo todavía no había venido. De hecho faltaban 312 años para que llegue Jesucristo, porque la caída de Nínive fue en el 312 antes de Jesucristo. Entonces les hablaron de Jehová, se emocionaron, empezaron a adorarlo, pero con el tiempo, con el paso de los años, se fueron olvidando y volvieron otra vez a meterse en el barro. ¿Volvieron otra vez a dónde? A ser esclavos de Satanás. Y esto nos pasa muchas veces a los cristianos. Somos como esa onda que subimos y bajamos en la montaña rusa, que subimos y bajamos, subimos y bajamos. Hay épocas donde estamos súper espirituales, súper gozosos, súper contentos, otras veces que estamos tocando el piso, abajo, no queremos ni aparecer en la iglesia, no tenemos ganas de ir a la iglesia. ¿Les pasó alguna vez? No. A mí me pasó muchas veces, pero no me quedaba otra que ir porque la iglesia quedaba arriba de mi casa. O sea, no me quedaba otra que ir. Pero muchas veces fui a la iglesia sin ganas, no quería ir, pero bueno, como era el hijo del pastor y la iglesia estaba arriba de mi casa, tenía que ir. Entonces muchas veces fui por obligación. Sí, es así. A todos nos pasa en algún momento de nuestras vidas. Y esto le pasó a Nínive. Y no estamos exentos de que nos vuelva a pasar. Por eso qué importante es perseverar. Nínive no perseveró. El pueblo, cuando habla de Nínive, habla del pueblo. De los chicos, los grandes, los ancianos no perseveraron, se olvidaron de Dios. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Después de 100 años, tuvo que más 100, 150, tuvo que mandar a otro profeta, que se llamaba Nahum, que su nombre era el Consolador, a mandar un mensaje de destrucción, donde les decía básicamente que los iba a destruir de paz de tierra, pues ya no había solución para ellos. Ahora, si Dios es tan bueno, y de hecho fue tan bueno que los perdonó cuando fue Jonás, ¿por qué esta vez no los perdonó? Porque también es justo. Porque también es justo. Pareciera que Pedro preparó la palabra conmigo. En realidad nos juntamos antes y le digo, claro, vos tenés que decir esto cuando yo pregunto. Porque Dios es justo y Dios dice que es un Dios de amor, pero que Dios es tardo para la ira. Es tardo para la ira. Hay un versículo que dice que es tardo para la ira, pero cuando ya se le agotó la paciencia, ya está. Por lo menos eso pasaba en el Antiguo Testamento. No tenía un término. No, claro. Entonces, esto pasó con el pueblo de Nínive. ¿Por qué no les tuvo más paciencia? Porque el pueblo de Nínive ya había visto la luz. ¿Y cuál era la luz? La palabra de Dios. Habían escuchado de Jehová, lo habían conocido, lo habían experimentado en su corazón, pero decidieron, porque uno decide, cuando uno decide dejar de venir a la iglesia, decir, bueno, voy, semana que viene, me quedo durmiendo. Uno está decidiendo, está constantemente tomando decisiones. Y esas decisiones después tienen consecuencias. El pueblo de Nínive fue decidiendo de a poco alejarse de Dios. Entonces, cuando alguien decide cerrarle la puerta a Dios, después de que ya vio la luz y vio la verdad, quiere decir que por más que vos vayas a hablarle de algo que ya saben, ya no les interesa. Al pueblo de Nínive ya no les interesaba. Les gustaba más volver a ser esclavos de Satanás y volver a ser malvados, a ser pecadores, que estar sirviendo a Dios. Porque, como decíamos al principio, servir a Dios, el camino cristiano es un camino donde tenemos que perseverar. Es decir, que tengo que esforzarme. Aunque no tenga ganas, aunque muchas veces me sienta mal, aunque muchas veces esté triste o me sienta solo, tengo que perseverar. Porque sí, tenemos a nuestros hermanos al lado. ¿Y pero si no tenés a nadie? Porque muchas veces puede pasar que no tengas a nadie. Gracias a Dios que nosotros tenemos siempre a alguien más allegado, más afín, que, por ejemplo, yo sé que entre Analía y Mari Romano, y Majo, yo sé que si bien nos llevamos súper bien entre todos, pero ellos tienen más afinidad y se llaman cada tanto, es así, ¿no? Uno siempre tiene un poco más de afinidad, quizás por la edad también, por intereses en común. Nosotros con los chicos por la alabanza, por ahí nos hablamos más que con Pedro, por ahí nos hablamos cuando nos vemos, pero con ellos nos hablamos porque estamos trabajando en el grupo de alabanza. Entonces, pero si no tuvieras a nadie,
que te ayude, que te diga, dale, levántate, dale, vení a la iglesia, vení que te va a hacer bien. Si no tenés a nadie, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar? Vas a hundirte otra vez en lo mismo. Entonces, qué importante entender que depende de mí, depende de vos, de las decisiones que tomes, la fuerza de voluntad, tal cual. Entonces, depende de vos, no depende de nadie más. El día de mañana no vas a tener a quien echarle la culpa. No, porque yo no fui más a la iglesia, porque me peleé con alguien, porque me hizo tal cosa. La culpa no la tiene él, la culpa la tenés vos, que permitiste que ese enojo o esa situación te aparte de Dios, que es lo más importante. Porque muchas veces buscamos las excusas. Yo me acuerdo que, ahora ya no me pasa, pero cuando era más joven, joven, pues yo soy joven, yo me considero joven, pero Elena me dice, le digo, yo soy señor con 37 años, porque me dice señor cuando voy a comprar, soy señor. Y sí, me dice, a los 37 años ya sos señor. No, es como que todavía no caigo que soy señor. A todos les pasó. Bueno, pero eso es lindo espíritu. Claro, tal cual. Y me olvidé que hay. Cuando era joven. No me olvidaba de las cosas. Claro, no me olvidaba de las cosas. A mí me pasaba que me enojaba mucho cuando había hermanos que se iban de la iglesia y se iban diciendo, no, yo me voy de la iglesia porque en esa iglesia no hay bendición, porque en esa iglesia hay gente que yo sé que va a la iglesia y canta y adora y después yo sé que hace cualquiera. Y yo decía, pero esa persona no entendió que yo siempre tuve este lema, la iglesia es como un hospital. A la iglesia venimos todos los que estamos enfermos, ¿sí? Enfermos espirituales que necesitamos de Cristo y que, como dice esa canción, dice poco a poco, cada día más. No es que por arte de magia uno cambia cuando conoce y recibe a Cristo en su corazón, sino que la transformación de convertirnos y de parecernos cada vez más a Cristo lleva muchos años hasta que la muerte, iba a decir hasta que la muerte nos separe, hasta que nos vayamos de esta tierra. No sé cómo vivir la frase hasta que la muerte nos separe, hasta que nos vayamos de esta tierra. Somos imperfectos hasta el día que estemos en el cielo con Jesucristo y con nuestro Dios. Entonces, esta persona no entendió que de la iglesia venimos todo lo que necesitamos cambiar y que estamos en un proceso de transformación, que tenemos que cambiar muchas cosas, pero que es de a poco. Y mucha gente decía, no, porque me voy porque en otra iglesia hay bendición. Decían, pero la bendición la tenés que generar vos, tenés que orar, tenés que servir. Entonces yo siempre insisto que en la iglesia siempre hay que servir. Y más cuando estás mal, vieron que hay personas que dicen, no, yo voy a servir, voy a ir a la iglesia cuando esté bien. Nada, si vas a esperar a que estés bien, no vas a venir nunca. En realidad, tenés que servir siempre, y más cuando estás mal, porque el hecho de trabajar, de servir, de compartir con los hermanos, de que estás mal, y muchas veces los hermanos se dan cuenta que estás media mal y te dicen, dale arriba, te abrazan, te dan un choque de 5, te oran por vos. El servir hace de que uno te permita que Dios trabaje en tu vida. En cambio, si yo no sirvo, no vengo a la iglesia, no comparto con los hermanos, no estoy rodeado del ambiente espiritual, no, en mi casa mirando la tele o yendo a bailar, es imposible que llegue a un punto donde me sienta bien espiritualmente. Es como ilógico, ¿no? O sea, quiero sentirme bien espiritualmente estando en mi casa para recién ir a la iglesia. Es como ilógico. Y esperar que las personas de la iglesia sean perfectas para poder recién ir y que no sean dos caretas también es ilógico. Porque el primer careta soy yo que no quiero ir. ¿Me entienden? Entonces, esto pasó con el pueblo de Nínive. Ellos abandonaron, vieron la luz que es Dios y volvieron a tapar sus ojos con el pecado, con la maldad, y no querían ver. No querían, les gustaba tanto ser malvados, ellos disfrutaban, dice que eran muy conocidos porque disfrutaban hacer maldades y torturar a las personas. Por eso muchos pueblos, cuando cayó Nínive, se regocijaron, estaban contentos, claro, porque eran súper malos. Entonces, en este versículo, en el 15 dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tu fiesta, le dice al pueblo de Israel, celebra,
ponete contento, hacé fiesta y cumplí tus votos, todo lo que tenías que hacer, que me prometiste, porque seguramente durante todos esos años, todos en el pueblo, supongamos que nosotros somos el pueblo de Israel y somos esclavos, nos obligan a trabajar, a construir, nos azotan, nos torturan. Todos en algún momento le dijimos, Señor, ayúdame, te prometo que voy a hacer tal cosa, ¿no? Cuando uno va a rendir, Señor, si me ayudas en esto, te prometo que tal cosa. Si este chico o esta chica me da bolilla, te prometo tal cosa. Entonces, ellos hicieron muchos votos. Si Dios los ayudaba a salir de la esclavitud. Entonces Dios le dice, celebra, ponete contento y cumplí tus votos. ¿Por qué? Porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, porque pereció del todo. Eso le está diciendo al pueblo de Israel. Entonces, con este libro de Nahum, que el mensaje, ustedes tienen que saber que el mensaje de Nahum era un mensaje horrible, no era un mensaje lindo como los demás profetas. Pero, horrible para quién? Depende desde donde yo me pare. Si yo soy parte del pueblo de Israel, el mensaje es espectacular, porque va a destruir a los que me hacían daño. Ahora, si yo me paro y soy parte de Nínive, del pueblo de los asirios, el mensaje es horrible, porque quiere decir que Dios ya no me ama más y que me va a destruir. Entonces, podemos ver que los mensajes de Dios tienen diferentes perspectivas. O sea, depende de dónde estés, de la decisión que tomes, de dónde estás. Tenés que evaluar bien la decisión que tomas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parado? Y muchas veces el mensaje que Dios te envía es un mensaje que no es tan agradable a nuestros oídos. Hay muchas iglesias que se caracterizan por tener muchos profetas, donde los pastores, además de ser pastores, son profetas, y dan muchas profecías. Y en general, ahora no sé tanto porque yo hace mucho que no voy a una iglesia donde se mueve con el ministerio profético, pero cuando yo era más chico y estábamos mucho trabajando con mi papá estaba trabajando mucho con el consejo pastoral y me llevaba a conocer las diferentes iglesias, los cultos, y había muchas iglesias que se movían en el ministerio profético. Uno iba al culto y me acuerdo que había gente que decía, yo quiero que él me profetice algo. Yo lo escuchaba. Y la gente pasaba para que a ver si Dios le daba alguna profecía. Le descubría algo de que solamente ellos sabían. Y yo no es que digo que no existe la profecía, hay muchas iglesias que trabajan para la profecía, pero yo siempre tuve este pensamiento, qué lindo sería que Dios me hable a mí y que no tenga que usar a otra persona para decirme, che, estás metiendo la pata, tenés que evitar hacer tal cosa. Porque si yo estoy constantemente buscando un profeta para que me revele la voluntad de Dios, es porque en realidad me está faltando tener comunión con Dios, me está faltando leer la Biblia y orar. Yo siempre dije, a mí no me gusta que me hable un profeta. O sea, gloria a Dios, si viene un profeta con un mensaje de parte de Dios. Pero yo no me gusta ser esas personas que están constantemente buscando que le den una profecía, porque yo quiero que Dios me hable a mí, no quiero que Dios le hable a otra persona. Entonces, tenemos que hacer justamente todo lo contrario que hizo el pueblo de Nínive. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Y esto es lo que hizo Nahum. Nahum, hay algunos teólogos que dicen que nunca fue a Nínive, nunca pisó la ciudad de Nínive. Él recibió esta profecía, no fue a la ciudad de Nínive, y él escribió, dejó este mensaje para el pueblo hebreo, pero él no pisó la ciudad de Nínive. Y hay muchos como grises en cuanto a dónde nació Nahum. Muchos dicen que vieron esa famosa ciudad de Capernaum, que en realidad dicen que Nahum viene justamente de Nahum, pero que en realidad históricamente el pueblo donde nació Nahum se llama Elcos. Y Elcos parece que era un nombre muy común para las ciudades en esa época. Había muchas ciudades que llamaban Elcos, entonces como que no se ponen de acuerdo muy bien de dónde había nacido, pero muchos creen que no estaba tan lejos de Nínive, que estaba alrededor de unos 300 kilómetros, 200 kilómetros, pero que a pesar de estar para nosotros hoy en día 300 kilómetros no es tan lejos, él cree que todos los historiadores empezaron a investigar y creen que nunca conoció Nínive. Él había escuchado de la maldad de Nínive, del rey
de Nínive, que era muy malvado, pero nunca había pisado la ciudad. Y él dejó este mensaje para el pueblo de Israel. Lo importante no es si él fue a la ciudad de Nínive o no. Son cosas que son interesantes de conocer, ¿no? Porque uno, por lo menos a mí me pasa que cuando yo leo una historia bíblica, yo me imagino y empiezo a pensar, ¿y de dónde era? ¿Y dónde? ¿A cuánto está? Si él tuvo que ir a esta ciudad, ¿a cuánto estaba? Me imagino si tuvo que ir en caballo, en camello, si tuvo que ir caminando, cuántos días tardó. Porque todo eso a mí me hace entender cuánto esfuerzo tenían que hacer los siervos y las siervas de Dios para llevar adelante la voluntad de Dios. Sí, no era que me subo al auto y me voy a San Miguel y le digo a Analía, Dios me dijo tal cosa y ya está, me volví. Es re fácil, ahora es re fácil y mando WhatsApp. Es mucho más fácil. No, imagínense, si a veces nos da fiaca levantarnos a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, o sea que ahora te levantás para venir al culto, con este frío, y te da fiaca venir a iglesia. Imagínense si no existiera el auto, no existiera el colectivo, tuvieras que venir caminando desde San Miguel, ponele, que son ¿cuántos kilómetros? Está por Bolivia, está más cerca. Ah, está por Bolivia. 6 kilómetros. A 6 kilómetros, no parece nada, ¿no? Pero son 60 cuadras. Tenés que caminar 60 cuadras, 120 en realidad, porque después tenés que volver. ¡Qué fiaca!, ¿no? ¡Qué fiaca! Hoy la verdad que la tenemos mucho más fácil. Mucho más fácil. No sé, allá en Bolivia, en Tarija, donde se reúnen para hacer la célula, les queda lejos. ¿Dónde se reúnen? En la casa de la familia de Mariela. ¿Y de tu casa, por ejemplo, a cuánto queda? En vehículo, 10, 12 minutos. Ajá. ¿Y caminando? No. ¿Nunca fuiste caminando? Oh. ¿Y si se te rompe el auto va a ser igual? ¿Caminando? En remis, Uber. Fíjense cuántas opciones tenemos hoy nosotros para ir a la iglesia. Pero bueno, lo importante es que vas a ir. Entonces, para terminar y no hacerla tan larga, Elena me decía, no la hagas tan larga como la última vez. Pues yo siempre digo, no voy a predicar mucho y la última vez que prediqué dije, no voy a predicar mucho. ¿Y cuánto prediqué? Como 40 minutos. No sé cuánto voy a ver, son 12 y 10, así que estamos bastante bien. Y para terminar, quiero compartirles el pasaje más importante para nosotros como cristianos, uno de los pasajes más importantes, no el más importante, que es en Mateo 28, 19, que dice así. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leerlo juntos una vez más. Mateo 28, 19. Dice así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos que transmitir un mensaje de destrucción, un mensaje que puede herir el corazón de las personas. Tenemos un mensaje que es de alegría, de amor, de salvación. Dice que tenemos que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y eso es lo que está haciendo, lo que van a hacer hoy en Tarija, los pastores, junto con Mariela y el hermano Germán, fueron a llevar la palabra de Dios y van a aplicar este pasaje. Van a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios pueda utilizarte y puedas perseverar, que puedas tomar buenas decisiones y que podamos vernos siempre en este lugar o donde Dios quiera que hagamos los cultos, que podamos vernos las caras porque es lindo poder compartir, poder experimentar estar en la presencia de Dios. Amén. Amén. Amén.